Bueno, buenas tardes. En primer lugar os envío un saludo de parte de Juan Antonio Cortés. Le hubiera encantado estar esta tarde aquí con nosotros. No ha sido posible, se ha encontrado indispuesto. Así que yo intentaré ponerle voz, una voz rejuvenecida, a este escrito magnífico que nos ha preparado Juan Antonio. Solo a modo de preámbulo, comentar que todo el material que veremos en esta breve intervención, material fotográfico, está recogido en el libro Rodchenko y la fotografía revolucionaria, que no es más que el catálogo de una exposición que se realizó en el MoMA en 1998, en el cual, se recoge toda la trayectoria de Rodchenko, que, como sabéis, fue uno de los líderes de la vanguardia rusa de principios del siglo XX, que desarrolló una actividad como fotógrafo muy importante. Entonces, en esta retrospectiva de 1998 se recoge todo su trabajo como fotógrafo desde el año 24 hasta el año 42, en el cual, deja de ejercer como fotógrafo, aunque continúa ejerciendo como comisario de exposiciones de fotografía. Juan Antonio nos brinda un análisis minucioso de algunas de las fotografías que se recogen en ese catálogo, especialmente unas fotografías que se sitúan en 1925, esto es, son de las primeras fotografías que Rodchenko realiza como fotógrafo. De ahí el interés de mirarlas con atención, puesto que su trabajo posterior se remitirá a estas primeras fotografías. José Antonio también recoge algunos párrafos, que también leeré, de uno de los ensayos que se encuentran en este catálogo, concretamente del ensayo de Peter Galassi, que fue el director del Departamento de Fotografía del MoMA, uno de los comisarios de la exposición, y realizó un artículo de fondo sobre algunas fotografías, y José Antonio comienza citando algunos párrafos de Galassi. Así que, si os parece, empiezo con la lectura de dos citas de este catálogo. La implicación de Rodchenko con la fotografía fue un aspecto integral de la aventura que comenzó en 1921. Sacando la conclusión de que la pintura estaba comprometida con el orden burgués en el que había florecido, no solo la abandonó, sino que decretó su muerte, comprometiéndose a partir de entonces, al menos en principio, con el arte aplicado al servicio de la naciente sociedad comunista. Rodchenko no se comprometió en principio con la fotografía como fotógrafo. La técnica del collage era parte del vocabulario cubista que había recibido de Malevich, Tatlin y tantos otros, y cuando se apartó de su pintura, sus collages comenzaron a incorporar una gran variedad de material gráfico, incluidas las imágenes fotográficas. Esto sucede en obras como las maquetas para las ilustraciones que hizo en marzo y abril de 1923 para la edición del poema de Vladimir Mayakovsky, Proeto, acerca de esto, y la maqueta para Guerra del Futuro, ilustración para la revista Zar Rosenborg, número 2 de 1930. Estas obras son papeles impresos y fotografías cortadas y pegadas, o solo papeles impresos. En ellas aparece la arquitectura de la metrópolis moderna por antonomasia, Nueva York, además de otros exponentes de la modernidad. En el primero se incluye un extraño avión, y en el segundo un Zeppelin y otro dirigible, además de grandes cañones y dos inquietantes personajes con atuendo bélico, como corresponde a su título, Guerra del Futuro. Volviendo a citar a Peter Galassi, Rodchenko fotografió el pabellón soviético en la exposición de París de 1925, de Melnikov, pero su primer experimento con la fotografía al aire libre fue una serie de vistas oblicuas, desde arriba la mayoría, del edificio de apartamentos en la calle Millanskaya, en Moscú, en la que vivía. Estas fotografías sorprendentes, realizadas en el otoño de 1925, a los pocos meses de su vuelta de París, contienen el germen de su estética fotográfica madura. El punto de vista desde abajo, el contrapicado, se aplica efectivamente en varias fotografías de esa serie, denominadas unas el edificio de la calle Millanskaya, balcones, que tenemos aquí, y las otras el edificio de la calle Millanskaya, escalera de incendios. Además de estar tomadas de abajo hacia arriba, la mayoría de ellas tienen un formato inclinado del encuadre que da como resultado la oblicuidad de la composición. Esta oblicuidad se suma a la producida por la fuga perspectiva, lo que transmite una sensación de desequilibrio. La seriación de elementos, los balcones, las barras horizontales de las escaleras de incendios, etc., sugiere una repetición rítmica que apunta al cielo, despegando al edificio de su implantación en el suelo, que no se hace visible.
De hecho, son dos rasgos de la modernidad, esto es, la oblicuidad, que pone en cuestión la vertical gravitatoria y, por tanto, niega el equilibrio horizontal y vertical, y la seriación ilimitada, en este caso, hacia lo alto. En efecto, en muchas de sus fotografías, Rodchenko emplea puntos de vista insólitos o inesperados con el fin de capturar la atención de las que las mira, lo que se ha denominado el extrañamiento en los formalistas rusos. Es un enfoque de vanguardia que aplica recursos de abstracción a obras cuyos temas son, sin embargo, realistas. En varias de ellas, ese tema es arquitectónico, urbano o, en algunas de las más interesantes, ambas escalas se reúnen en la misma fotografía. Un aspecto también interesante, pasando a las fotografías tomadas desde arriba, los picados, es el juego que dan a los huecos de ventana y los balcones en su seriación decreciente en perspectiva hacia el suelo. Esto sucede en una fotografía no titulada, pero del mismo edificio que las anteriores, en la que solo aparece un vestigio del suelo porque entre este y el edificio de apartamentos se interpone la cubierta de otro edificio más bajo. Algunos objetos difíciles de identificar, situados en los balcones semiocultos o entrevistos a través de las ventanas, son la única referencia de vida. En otras dos obras, los balcones y las personas situadas en ellos cobran protagonismo al establecer una relación de vida entre el edificio y lo que sucede a nivel del suelo. Esto es así en las denominadas el patio de Butemas, y especialmente en la que tiene por título Reuniéndose para una manifestación. Son esta y esta. En la que hay personas en varios niveles. En el balcón más alto de los que se ven, en el siguiente hacia el suelo y en el propio suelo. La mujer situada de pie en el balcón más alto mira atentamente lo que sucede en el patio, de modo que es la vida que se asoma a esos balcones, lo que sucede en el suelo, lo que interesa al fotógrafo, no la propia arquitectura. Otro grupo de fotos tiene como tema edificios de la arquitectura moderna. Algunos, como el edificio Moser-Prom, y otras fotografías de edificios que conocemos más, como los apartamentos de Ginsburg en el Boulevard Nivinsky y el planetario de Pars y Sinevarsky. En ellos, la inclinación del encuadre es arbitraria, pero se muestra una voluntad de modernidad, la de producir el efecto de extrañamiento en el que las mira. El picado y la fuerte inclinación del encuadre de la imagen del teatro Bolshoi parece tener menos sentido, ya que el pórtico y frontón clásicos pierden su equilibrio, pero sin generar ninguna otra sensación de dinamismo como podría suceder en un edificio de la arquitectura moderna. De nuevo, lo que más interesa a Rodchenko es la presencia de peatones y de un tranvía en la explanada y el jardín situados delante del edificio. En la imagen denominada Avenida del Teatro ya no hay arquitectura. Todo es movimiento de personas y tráfico de vehículos, automóviles, camionetas, tranvías, un movimiento que para el fotógrafo es el exponente de la vitalidad de la moderna metrópolis, el pulso de la nueva vida urbana. En relación con este segundo seminario de arquitectura y fotografía, el grupo más relevante de obras fotográficas de Rodchenko es el de las fotografías de vacíos en la ciudad, calles, plazas y patios tomadas en picado. En algunas de ellas se aprovecha esa visión desde arriba de espacios abiertos y plazas para transmitir el movimiento en la ciudad, mayoritariamente de peatones, pero también de algún automóvil y de los tranvías. Resulta interesante comparar dos de ellas, Plaza junto al Teatro Bolshoi y Plaza del Teatro, porque se fotografía el mismo espacio, pero en la primera el formato de encuadre es ortogonal y en la segunda es oblicuo, lo que le confiere una mayor abstracción y un mayor dinamismo, aunque los elementos que componen ambas, peatones y un automóvil, sean los mismos. La textura rugosa de la zona del adoquinado, por la que circulan los tranvías, y la textura lisa del resto de la plaza, por la que se mueven los peatones y algún vehículo, forman el fondo sobre el que se mueve la gente de la vida urbana, los agentes de la vida urbana. En otras dos fotografías de un mismo espacio, que parece ser un gran patio de manzana arbolado, y aunque coinciden con las anteriores en el punto de vista, en picado y en el encuadre oblicuo, observamos una importante diferencia entre ellas. En una solo se ve el suelo, mientras que en la otra se incluye una fila de casas de 4 plantas que delimitan el patio en uno de sus lados. Este último es un resultado fundamental. Mediante el punto de vista en picado, se ve con parecida inclinación el plano horizontal del suelo y el plano vertical de las fachadas, con lo que, mediante ese diedro, se vinculan de modo indisoluble ciudad, el suelo,
y la arquitectura, las fachadas. Una técnica que, como hemos señalado, se utiliza como mecanismo de abstracción, porque la altura del punto de vista y la dirección visual son inhabituales, y porque por ello hace visualmente equivalentes dos planos tan distintos como el horizontal del suelo y el vertical de las fachadas. Estos dos planos delimitan un paralelepípedo de aire y parecen poder abatirse uno sobre el otro. En un grupo de 3 fotografías sin título de la sede de la calle Miesmiskaya, Tráfico, el efecto de picado es menor, el punto de vista es más bajo y la oblicuidad del encuadre es también menor, pero como en el caso anterior, se fotografía la calle con sus peatones y tranvías, pero también el arranque de los edificios del lado opuesto a la posición del observador. Así, se define el espacio de la calle como espacio cerrado, al presentarse en la imagen el diedro suelo-fachada al que ya hemos aludido. En el caso anterior, pero de manera más acusada en este, la arquitectura no es la protagonista de la imagen, es solo un telón de fondo de lo que ocurre en la calle. En lo que se fija el fotógrafo es en la vida urbana, que se desarrolla en el espacio público de la ciudad. Dos de las que logran resultados más abstractos tienen como tema escaleras o escalinatas, y en ambas el punto de vista es el picado. En la denominada escalera de Pravda, la visión desde lo alto permite ver 4 tramos en disminución por efecto de la perspectiva, efecto que coexiste con el del encuadre inclinado y el de la iluminación desde arriba, que hace aparecer una alternancia de bandas anchas iluminadas y bandas estrechas constituidas por las sombras arrojadas de cada peldaño sobre el inferior. En una obra magistral denominada Escalones o Escalinata, la diagonalidad por efecto del encuadre inclinado se acentúa, como también la alternancia entre bandas anchas iluminadas y estrechas en sombra, mucho más nítidas y rotundas que en el caso anterior. Una única escalinata ocupa prácticamente toda la superficie del soporte apaisado, y la enorme fuerza de la imagen radica en el contraste entre la abstracción de las bandas oblicuas y la presencia muy real de la mujer, con una cesta y un niño en brazos, que asciende por la escalinata, solo acompañada por su sombra. Como primera recapitulación, se podría recordar que, según declaración del propio Rodchenko, el ángulo oblicuo era la piedra angular de su estética fotográfica y que el estilo de estas fotografías corresponden a la nueva visión, con sus recortes y encuadres radicales y perspectivas oblicuas. Y una segunda y última recapitulación. En varias de las imágenes que he enseñado, que son fotografías de edificios, de espacios urbanos o de ambas a la vez, el interés de Rodchenko está, además de en experimentar esos procedimientos formales, en mostrar el dinamismo de la vida en la ciudad, con el desplazamiento de las personas y el movimiento de los vehículos. Muy bien, gracias.